Bueno, buenos días. Ya tenía mucho que no hacía estas reflexiones em, que tendría que hacer con cierta frecuencia si quiero alimentar eh, a mis seguidores. Pero bueno, yo no nací en, en la generación en el que las redes sociales forman parte de un sistema comunicativo relevante como las generaciones nacidas hace 5 minutos, ¿no? Em, pero bueno, hay varios temas que tengo por ahí que no he desarrollado y que de repente se me olvidan por la edad que tengo. Pero quería hablar, hoy quiero hablar sobre el silencio de Miami. ¿De qué se trata eso? Em, Desde muy particular punto de vista, ¿no? ¿De qué se trata el silencio de Miami? Bueno, cuando uno viene o uno nace en un país ruidoso, hay culturas ruidosas. Por ejemplo, el Caribe tiene una cultura ruidosa, ¿sí? Le- la bulla es parte, un concepto, ¿no? Cultural, ¿sí? Cuando uno dice, ¿qué caracteriza a La Habana, por ejemplo? Uno dice, puede entre muchas cosas decir la bulla, ¿no? ¿Y qué es una de las características que tiene Miami? Por ahí he escuchado constantemente en programas de televisión, de radio, que aquí abundan los programas cubanos, entre comillas, más bien hechos por conductores cubanos, con chistes cubanos sobre el contexto cubano, tanto aquí, allá o acullá, y eso los hace programas cubanos, aunque los dirijan y les paguen otros empresarios de otras nacionalidades. Hay un estudio de mercado, claro está, de que la mayoría de la migración, pero además la mayoría influyente, por así decirlo, de los que se encuentran en esta región geográfica son de origen cubano. O son cubanos, ¿no? Porque no todo el mundo tiene la nacionalidad norteamericana u otra nacionalidad. Que mira que los cubanos ahorita tenemos una colección de pasaportes que es lo más grande de la vida. Ellos dicen que lo que más caracteriza a Miami es la coladita de café. Lo he escuchado repetidamente. A mí me parece que esto es un concepto cultural muy importante, la coladita de café, porque es una especie de mecanismo de enlace que permite dialécticamente estar dentro de tu origen, ¿sí? Y salirte de él también, porque al final del día las coladitas de café en Cuba se volvieron solamente una singularidad, ¿no? Y no una generalidad. Aquí pareciese que es una generalidad, tú vas a un supermercado y hay, incluso aunque sea un supermercado norteamericano, hay una parte donde hay coladito de café, ¿no? Y si tú vas a una panadería, hay coladita de café. Es decir, tú puedes pedir la colada, la media colada. Esto es muy interesante. Estoy de acuerdo. Em, También yo le decía a mi marido que había otra cosa que caracteriza a Miami y que seguramente los miamenses, los pseudo miamenses y los que no se sabe qué cosas son, estarán de acuerdo en que en esta ciudad todo el tiempo se está arreglando las calles. El Turnpike, el Expressway, que siempre se está arreglando las calles. Por lo tanto, a mí me parece que otra de las características de Miami
es el cono naranja. Los conos naranjas. Tú vas y siempre hay una parte que no funciona. Hay una parte donde tú no puedes cruzar. Hay una parte que a lo lejos tiene estos conos naranjas. Es decir, que si hiciera, si usara el Google satelital, uno pudiera descubrir a Miami por el color naranja. Es un color que caracteriza a la ciudad. Ese aspecto, ese objeto y ese color en específico. Y él dijo, coño, sí, es verdad, estoy de acuerdo contigo, sonrió un poco por eso. Eh, eh, a veces, mi sarcasmo rebasa cualquier risotada, pero queda penetrado el chiste y entonces es necesario sacar el... Sí, es verdad, ¿no? Entonces, em, también mi marido me preguntó, ¿qué otra cosa tú observas en algún momento, no en la misma conversación de los conos naranjas, en otro momento, si yo detectaba alguna característica en Miami, ¿no? Que yo pudiera entender o que la ciudad se pudiera entender por sí misma. Bueno, yo desde la primera vez que vine, entiéndase que yo viví 26 años en México y eso me hace particularmente una persona con una cierta mirada estética, ojo con eso, porque somos definidos por el ojo estético. A mí me pareció desde la primera vez que vine, cuando incluso el avión venía, yo veía que estaba muy parcializado. Y yo pensé, bueno, yo nunca fui muy buena en geografía y por lo tanto creí, me pareció que yo estaba teniendo esta mirada, ¿no? De rectángulos y cuadrados y esta figura geométrica en las que los mapas se dividen. Y que yo estaba teniendo esa mirada sobre la imagen de un mapa, ¿verdad? Que era un mapa sugerido por todos los mapas conocidos. Y pensé que la ciudad tenía esa correlación de la memoria histórica que yo tenía sobre la constitución de los mapas y sobre todas las llegadas de los aviones a todas las partes del mundo, ¿no? Que tiene esta mirada sobre lo geométrico, esta mirada sobre un mundo que está abstracto, en donde en pocas ocasiones encuentras un mundo vivo, ¿no? Sino un mundo construido por el ser humano. Pero cuando yo salgo del aeropuerto, que mamá me pareció muy cortico, sabiendo que yo había 1000 veces salido del aeropuerto de la Ciudad de México, en donde nada te parece cortico, estamos de acuerdo, en México nada te parece cortico porque no hay nada cortico, ¿ah? No existe lo cortico, incluso ni el cortadito. Cosa que diga, la coladita, no, eso no existe, perdóneme usted. Hay que ir a un lugar en específico para tomarte un café cubano, ¿no? Existe el expreso en un país donde se toma mucho café, pero no existe, ¿no? Lo cortico no existe, ¿sabes? Porque te metas un tequilazo. Y tampoco es cortico. Y no me pareció cortico. Entonces ya, cuando íbamos por el camino, a mí me pareció que estaba enfrentándome a una ciudad muy plana. Y yo miraba y seguía estando en una ciudad muy plana. Y eso te hace sentir un poco de presencia simbólica de un Gulliver, ¿no? Tú eres un Gulliver, o sea, tú eres más grande que la ciudad. En el sentido de la mirada que le haces a ella misma. La ciudad se muestra en una planitud que incluso es una planitud de color también. Hay cosas por ahí que resaltan que generalmente son los colores que utiliza la gente para pintar sus casas, que suele tener una correlación con algo que en arte se llama kitsch, ¿sí? O en algunos casos sin un conocimiento previo del kitsch, que tampoco necesariamente es lo que yo quiero decir, sino que lo que yo quiero decir a nivel de la cultura cubana es lo cheo. Lo cheo
que es otra cosa y que no es quiche y que incluso rebasa en más gusto. ¿Sí? Y empecé a entender que esta era una ciudad comprometida, en algunos casos con los cheos, pero también comprometida con la situación de, de esta necesidad de la expansión territorial, en donde mientras más me conecto con lo expansivo, ¿sí? Con lo que en arquitectónica, en lo que arquitectónicamente constituye mi encuentro con el espacio, y en un espacio que mientras más es mejor, me hace sentir que triunfé, ¿no? Además me pareció una ciudad donde la muestra de sus atributos capitalistas en cuanto a tener prácticamente en cada esquina un centro comercial, esto seguramente la volvía sumamente aburrida, porque no hay urbanidad, ¿no? Hay encuentro con el interior. Entonces, eh, la necesidad de desarrollar un transporte público no parece tener sentido en Miami, porque la gente utiliza su automóvil también como un objeto preciado de salud económica, de triunfo existencial y del triunfo del migrante. Y el otro día que fuimos a llevarle de comer a un amigo que tenemos en la familia, la dueña de la casa donde vive este amigo agarró su camioneta, la paró dos casas después, se bajó para hablar con la vecina y regresó. Y yo me dije, Dios mío, ¿no puede caminar 2 casas? En Miami la gente no puede caminar 2 casas. Entonces esto se vuelve una aparente necesidad. Y eso hace que la ciudad sea muy aburrida, porque la gente no camina. La gente no tiene una relación con su ciudad. No hay urbanidad. Hay una especie la ciudad es aletargada, es abochorna, ¿sí? Y va más allá de su clima. La comunicación se vuelve áspera, trancada, innecesaria, insuficiente, irrelevante. Es muy insustancial, al menos en todas las partes en donde yo me he encontrado. Podrá existir en Miami algunos otros sitios en donde la urbanidad esté. Yo no lo conozco y no creo que esté tal como yo lo planteo, entendiendo que uno viene desde otro lugar. Ahora, cualquiera diría, bueno, es que tú estuviste en un país en donde la urbanidad forma parte de su sentido también, en donde caminar por las calles tiene su sentido porque la gente tiene otra relación con la ciudad, es cierto, y que hay un asunto cultural que permea eso, pero es que yo también vengo de La Habana y La Habana es no solamente un lugar bullicioso, es un lugar donde la gente tiene una relación con su ciudad, incluso aunque la calle tenga bache. Aunque sus muros estén cayendo y aunque sus rejas estén oxidadas. Hay una correlación con tu entorno, hay una vivencia con tu espacio habitacional, con tu mundo exterior. Aquí no, aquí hay un mundo interior, por lo tanto es muy complicado encontrar en Miami, me parece que lo he visto en muy raras ocasiones, que exista el portal. La gente aquí no se da sillón en el portal, sino que la gente trata de tener su terraza, su balcón, qué sé yo, que en algunas ocasiones da al exterior, pero que es el espacio en donde ellos se comunican con el aire libre y en algunos casos con el famoso barbecue, que es uno de las cosas también que caracterizan a la cultura miamense, ¿no? El barbecue, que es una especie de extracción de la cultura norteamericana en su hábitus, ¿no? Em, por lo tanto, al no haber portal, al haber un 0,1
puede ser que al 5 llegue la posibilidad de tener un transporte público y un ser humano caminando por la calle, que además se vuelve una cosa muy extraña y una locura para algunos. eh, y este mundo interior que radica en Miami, este mundo interior, esta cosa también de vivir adentro, porque pues afuera, ¿qué hacemos? También esta situación de tener un clima como este que hace que todo el mundo tenga el aire acondicionado prendido en el carro, hace que tú tampoco conozcas quién está al lado. Cuando tú te estacionas, cuando tú te parqueas esperando el semáforo, tú miras para los lados y tú no sabes quién coño es, porque es que tú no tienes, todo el mundo tiene el vidrio para arriba y en algunos casos está un poco oscuro. Entonces tampoco hay una comunicación con el otro que está aquí al lado, tú no sabes quién está ahí. Tú muchas veces no sabes ni quién vive enfrente, salvo cuando tú pasas y dices buenos días, el que es amable y cortés, porque ese es otro de los problemas de Miami, la cortesía está bastante rasposa. Y en ese sentido hace que yo el día de hoy diga que a pesar de todas las bondades de Miami en cuanto a lo económico, en cuanto a que la gente pueda tener una cierta estabilidad relacionado con tener un trabajo y que a lo mejor le permita tener cierto nivel de vida que no es el de la mayoría, también he de aclarar eso, pero bueno, eso es otro tema a reflexionar. Em, a pesar de todo eso, de que yo pueda decir esas bondades y que son claras y que sí, y que es verdad y que de alguna forma también este mundo, este universo le ha dado de comer no solamente a la gente de aquí, sino a la gente de la isla, el silencio que existe en esta ciudad carcome incluso los cartílagos, te atrofia neurológicamente. Eh, Aquí es posible que si uno quisiera escribir una novela de realismo mágico, te saldría una novela de Corintellado. Esto es para este jueves. Los jueves son de madre, porque por ejemplo yo nací un jueves, los jueves son de madre, yo nací un jueves a las 3 de la tarde. Pero precisamente por eso digo que los jueves son de madre, como yo. Besos.